Ok, buenas tardes. Entonces vamos a revisar el tema de trabajo de esta semana. Ay, ¿por qué se me salió acá? Eh, Vamos a revisar el tema de trabajo de esta semana, un poco relacionado, pues, obviamente con el tema de la guía, que es factores de riesgo higiénicos físicos. Eh, y el tema de la semana es trabajo en espacios ruidosos, ¿cierto? Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla, trabajo en ambiente ruidoso. Voy a compartir mi pantalla. Ya lo tengo acá. Listo. Les voy a compartir mi pantalla para que miremos. Antes de mostrarles la actividad, entonces vamos a revisar un par de documentos para que podamos entender un poquito más. Ahí, pongámoslo por acá. Listo, entonces, un poco antes de revisar el tema del trabajo en ambientes ruidosos, entonces revisemos un poco algunos conceptos que se encuentran pues como dentro de los factores de riesgo higiénicos físicos, que es el ruido, ¿sí? Y el ruido, pues que digamos que es un sonido desagradable que al ser repetitivo produce contaminación acústica. Debemos considerar e identificar o aprender a identificar que existen espacios que generan pues como altos, que pues que la condición de ruido es altísima y que son, digamos que valorando un poco ese ruido que se genera en algunos espacios, entonces debemos aprender a identificar cuándo estamos expuestos a una verdadera condición de riesgo que nos llevaría, pues en este caso el ruido, a pues perder la capacidad auditiva. Entonces es importante pues como aprender a identificar. Si el exceso de ruido se llega a controlar, puede ocasionar grandes problemas de salud a las personas. Es por eso que en este artículo hablaremos de todo lo relacionado con la contaminación acústica. ¿Qué es la contaminación acústica? Entonces es el exceso de ruido producido por las diferentes actividades humanas. ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas? El tráfico de vehículos, las maquinarias de construcciones, algunos procesos industriales, obras urbanas y pues obviamente muchas otras que ahorita vamos a revisar y vamos a ver pues como cuál es la afectación, la verdadera afectación que tiene cada una de ellas dependiendo del tiempo de exposición, que ocasiona grandes daños nocivos para la salud. Entre los efectos adversos se puede producir, digamos, este tipo de contaminación está en la disminución o pérdida de la capacidad auditiva y los cambios de humor como irritabilidad, estrés, entre otros. Sí, vamos a ver cómo puede afectarnos, pues, como esta condición en los diferentes comportamientos que podamos tener nosotros en los diferentes espacios, pues, como de convivencia. La contaminación acústica es producto de un sonido no deseado, un ruido que se vuelve insoportable cuando interfiere en nuestras actividades diarias. El ruido entonces es un sonido molesto, producto de las actividades que se efectúan en nuestro ambiente, que se propaga en forma de ondas desde su origen hasta su receptor. Disminuye su intensidad con respecto al entorno a una velocidad determinada. El ruido se puede medir en decibeles por medio de un equipo que se recibe el nombre de sonómetro. A nivel mundial está establecido que 50 decibeles es el límite óptimo para el ruido. Superando este valor puede ser perjudicial para la salud debido a que perturba la concentración, impide la relajación y el sueño o realizar algunas actividades cotidianas. La contaminación acústica es uno de los contaminantes más perjudiciales para la salud y de hecho pues es uno eh, de las condiciones que afecta con mayor frecuencia pues como a que se presente pues como este tipo de enfermedades laborales a nivel empresa, ¿cierto? El umbral de la audición está en la mínima intensidad en 0 decibeles, mientras que el umbral del dolor se encuentra en 120 decibeles. El oído tiene cierta capacidad de tolerar la intensidad de los ruidos si estos están por encima de los valores aceptados, es decir, 50 decibeles, ocasiona daños en el órgano auditivo.
Los niveles de ruido en la ciudad normalmente están entre 30 decibeles y 80 decibeles, donde el umbral del ruido diurno se ubica aproximadamente entre los 60, el cual tiende a ser molesto. En algunos países existen límites en cuanto a los niveles de ruido, como el caso de 60 decibeles para el día y 50 para la noche. La capacidad auditiva se ve afectada entre otros valores, 70 y 120. El nivel pasa a ser doloroso por encima de los 120 y alcanza el umbral del dolor a los 140 decibeles. Decíamos ahorita entonces, el tránsito vehicular es una de las fuentes de ruido que causa pues como contaminación acústica. Estos ruidos pueden surgir de diferentes fuentes como las construcciones, las obras urbanas, los procesos industriales, equipos eléctricos, aeropuertos, maquinarias, tránsito vehicular, ¿cierto? Aquí tenemos pues como una tablita para determinar pues como esos niveles del ruido. El ruido puede tener varios niveles de intensidad y perjudicar la capacidad auditiva del ser humano. Para eso es necesario conocer cada uno de ellos y evitar así daños en la salud. Bueno, entonces pues esta tablita nos muestra, empezamos en 0 decibeles, que es el umbral de la audición. Decimos que cuando estamos o hablándole a alguien al oído, pues como en susurros, alcanzamos un nivel de 20 decibeles. Inicio de la irritabilidad a los 40 decibeles, 50 decibeles cuando tenemos una conversación en privado, 75 decibeles un vehículo, 80 concierto en un teatro, 95 el tráfico, 100 decibeles zonas cercanas a un aeropuerto, 100 decibeles inicio de lesiones y 140 umbral del dolor. Entonces ahí ya podríamos decir que podemos identificar, pues y obviamente hacer una medición, porque no, sí, es que hay mucho ruido, pero hacemos una medición y determinamos que de pronto no es, no, digamos que no es tan nocivo para la salud, ¿cierto? Pero lo importante es que en las empresas podamos hacer pues como esta medición del ruido, de qué tanto ruido se genera pues, a nivel de empresa para determinar y poder tomar medidas que nos permitan disminuir o mitigar el impacto que este puede estar generando en los empleados. ¿En qué se diferencia la contaminación acústica con el resto de las contaminaciones? Entonces, la contaminación acústica está formada por el ruido, no deja residuos en el medio ambiente, pero sí es perjudicial para el ser humano. Es difícil medir y por tanto cuantificar. Su radio de expansión es menor que la de otros tipos de contaminación, ya que se ubica en lugares precisos. El contaminante ruido es fácil de producir y para su emisión necesaria pues demasiada energía. No se transporta por los medios naturales presentes en la atmósfera, por ejemplo el viento cuando arrastra consigo el aire contaminado. Esta contaminación se puede percibir solo por el sentido del oído en comparación con otras contaminaciones cuyos efectos pueden apreciarse por otros sentidos. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Digamos que las consecuencias que se pueden presentar por exponerse a altos condiciones de ruido es que afecta pues a todos los seres humanos ocasionando efectos fisiopatológicos y psicológicos. El ser humano responde a los sonidos con el estado de alerta, estando más atento a todos los riesgos que puedan surgir, que perturben su entorno, causando diversas reacciones y aumentar el nivel de estrés. A continuación se presentan los diferentes efectos fisiopatológicos y psicológicos de exposición a la contaminación acústica. Entonces, ¿cuáles son esos efectos fisiopatológicos? Son las reacciones que afectan al organismo físicamente. Cuando el ruido está por encima de los 50 decibeles, entonces produce los siguientes efectos. Aumento en la presión arterial. Espérame un segundo. Aceleración de la respiración, pulso y taquicardia, dilatación de las pupilas con aceleración en el parpadeo, problemas neuromusculares, problemas cardiovasculares por efecto del aumento de colesterol y triglicéridos, disminución de las secreciones gástricas ocasionando gastritis o colitis, aumento de la glucosa en las diversos estudios demuestran entonces que los niños que han estado expuestos a ruidos muy fuertes presentan una tensión arterial muy elevada con respecto a aquellos que nunca lo han estado.
y esta problemática persiste en ellos, o este problema persiste en ellos a medida que van creciendo. De igual forma, para los cambios vasculares, por encima de los 50 decibeles, aumenta el ritmo cardíaco, lo que conlleva el aumento de la glucosa y el colesterol. Entonces, los efectos van más allá de simplemente estar percibiendo altos niveles de ruido en el ambiente. Uno de los efectos más comunes de la contaminación sonora es la irritabilidad. Entonces, ¿cuáles son los efectos psicológicos? Aquellos que afectan el comportamiento y la salud mental de cada individuo, y estos son el estrés, depresión, ansiedad, irritabilidad y agresividad, fatiga, insomnio y dificultad para conciliar el sueño, neurosis, histeria, falta de concentración y aislamiento social. Efectos auditivos. Cuando el nivel del ruido es alto y la exposición es de forma prolongada, las personas tienden a notar un silbido en sus oídos. Inicialmente, si la exposición no es de forma prolongada, los daños producidos no son permanentes. Sin embargo, si la exposición es de manera continua, los daños serán irreversibles, provocando la pérdida auditiva, incrementando hasta perder la totalidad de la audición. Es importante tener en cuenta que no solo la prolongación del ruido afecta a nuestro oído, si los percibeles del sonido, decibeles, perdón, del sonido están por encima de 150, similares a los de una explosión, puede dañar el tímpano en forma irreparable. También puede generar otros efectos sobre el sueño. Digamos que el sueño es una de las actividades que nos permite descansar, pero se puede ver afectado por la presencia de sonidos que nos dificultan conciliar y que nos despiertan de manera abrupta. Se ha demostrado que sonidos alrededor de los 60 decibeles pueden reducir la profundidad de nuestro sueño, ya que esta disminuye ya a medida que aumenta la frecuencia del sonido. Efectos sobre la conducta. Estas reacciones, que normalmente son temporales, suelen ocurrir por la presencia de un fuerte ruido, ocasionando cambios de conducta y humor, como la irritación, agresividad, intranquilidad, incluso hasta miedo. También trae efectos sobre la memoria, ¿sí? Pues está demostrado que el ruido, cuando estamos constantemente sometidos al ruido, tiene un efecto peculiar sobre la articulación de ciertas actividades, haciendo que éstas sean más lentas, principalmente cuando se trabaja con frases largas o desconocidas. Las personas se ven afectadas psicológicamente por los ruidos al tratar de mantener su nivel de rendimiento. Con respecto a la atención, el ruido logra por completo la pérdida de la concentración de cualquier actividad que se esté realizando. Los efectos en el embarazo, entonces el feto tiene alta sensibilidad a los ruidos, sobre todo luego de los 4 meses de gestación. Los sonidos fuertes y prolongados provocan estrés, aumento de la presión arterial, fatiga y algunos cambios hormonales. Una consecuencia negativa de la exposición a contaminación acústica de una mujer embarazada es que su hijo puede nacer con un peso de tamaño inferior al promedio, ¿cierto? Por el estrés que se genera, pues, como dentro del... Los efectos sobre los niños. El ruido puede afectar de forma muy negativa el aprendizaje y la salud de los niños, cuando la educación de los niños está por zonas muy ruidosas, y esto hace que pierda, pues, la capacidad auditiva y por lo tanto la concentración, dejando el niño en el más bajo nivel de aprendizaje, tanto de lectura como de comunicación verbal. Es importante saber que existen muchas soluciones para disminuir los efectos que ocasiona el ruido en las personas, como por ejemplo el uso de tapones para los oídos, no usar volumen excesivo en al momento de escuchar música, ver televisión o hablar en voz baja en lugares públicos. Bueno, era uno de los documentos para ver pues como los diferentes efectos que se presentan en los diferentes, pues por la exposición al ruido. Vamos a mirar este otro. Bueno, entonces la exposición al ruido y el peligro para el oído son básicamente pues como unas tablas que nos muestran cuáles son esos lugares
y las diferentes intensidades en decibeles que se evidencian en cada uno de ellos para poder determinar pues como cuáles podrían estarnos afectando a nosotros. Okay. Bueno, entonces, digamos que arrancamos en cero, tenemos la barrita de la derecha, ¿sí? El umbral de percepción, 10, estudio de grabación, entonces tenemos 10 decibeles, las bibliotecas, bueno, y al otro lado, entonces, tenemos pues como otros, ¿cierto? Palabra susurrada, hablada o gritada de 30 a 80, obviamente dependiendo de la forma como hablemos y cómo nos expresemos a las otras personas. Bibliotecas, aula de clases está entre 40 y 80, las bibliotecas están entre 30 y 40. La lavadora 60 decibeles, la lavadora 70. La circulación de automóviles está entre 50 y 90. El patio de recreo 80 decibeles y ahí ya vamos llegando pues como a ese, si vemos pues como acá abajo los colorcitos, el de arriba son sonidos excepcionales que generan daños irreversibles, el rojito más oscuro de arriba, el que le sigue hacia abajo peligros, sonidos nocivos, el amarillo es el límite de nocividad y el verde es sin riesgo. La perforadora pues de piso, ¿cierto? Entre 90 y 100, sierra de cadena 100, martillo neumático 110, ahí ya estamos en peligro, sonidos nocivos, aparatos personales de música que generalmente están entre 70 y 100 decibeles, no sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando yo intento subirle al, al micrófono de los auriculares, en algunas ocasiones me aparece el letrerito, si es límite máximo permitido. Tomando pues como nos va a dar la indicación de podría ser ya nocivo para nosotros, en caso, auxilio. En caso, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Se me perdió la imagen. En caso de estar, ok, en caso de estar pues como escuchando algo, ¿cierto? Ok, discotecas, bares musicales, conciertos entre 85 y 115, disparos de un fusil, sirena, megáfono, claxon 120, despegue de aviones 130, sirenas y alarmas entre 90 y 120 y una explosión 120. Listo, entonces está la escala de intensidades sonoras, clasifica los sonidos de nuestro medio ambiente en 4 categorías, ¿sí? Sonidos excepcionales, daños irreversibles, peligros, sonidos nocivos, límite de nocividad y sin riesgo. Listo, hasta los 80 decibeles verde no hay ningún riesgo para el oído, cualquiera que sea la duración de la exposición. De 80 a 90 amarillo se está acercando a la zona de daño, pero se puede haber algún peligro con la exposición de muy larga duración. Eso es otra cosa que tú dices, no, es que, por ejemplo, la lavadora, como si tú trabajas en un sitio de lavado de ropa, ¿sí? En una lavandería. Entonces, pues, obviamente en la casa mientras lava ese tiempo, ese periodo que se demora la lavadora en hacer los ciclos normales de lavado, pues obviamente no nos va a afectar a nosotros, pero si yo voy y me meto todo el día a una lavandería, pues donde el ruido que se genera no es solo por una, sino por varias lavadoras y está expuesto por todo el día, pues entonces ya ahí sí cambia un poco el panorama. De 90 a 115 decibeles rojo, el oído está en peligro, cuanto más fuerte es el sonido, más lesiones aparecerán en menos tiempo. Y por encima de los 115 decibeles marrón, ruidos muy cortos, muy breves, provocan daños permanentes de forma inmediata, ¿cierto? Por ejemplo, esa explosión, las personas que trabajan en el aeropuerto, que se despegue de aviones constante. Entonces, digamos que la protección auditiva tiene que ser muy buena y debe dar pues como una constante rotación de personas. Pues ya eso ustedes lo miran ambos como en la tarea. Ahorita les cuento qué es. Sonidos y ruidos peligrosos en relación a la intensidad de duración, ¿cierto? Entonces, aquí vemos pues igual la misma clasificación y miramos 8 horas
tú podrías soportar 8 horas, 80 decibeles, 8 horas al día, 86 decibeles 2 horas al día, 92 30 minutos, 95 15 minutos, 101 4 minutos y 107 1 minuto. Algunos, digamos que algunos segundos bastan para producir un daño irreversible de 120 a 140 decibeles. Por ejemplo, estar cerca de una explosión pues puede hacerte perder, digamos, la capacidad auditiva en un segundo. ¿Cierto? Ok, se puede entender así que la legislación actual no sirve necesariamente para proteger nuestros oídos. Es muy positivo impedir que un dispositivo personal MP3 supere los 100 decibeles, pero hay que aclarar que también resulta peligroso si utiliza más de 2 horas al día. El límite de 105 decibeles para la intensidad del ruido de las discotecas protege el vecindario, pero no sirve para los clientes que deberían de estar expuestos a más de 30 minutos en una intensidad de 100 decibeles. Las discotecas, los DJs están empezando a descubrirlo, sus oídos generalmente los mantienen protegidos por cascos. En cuanto a la legislación laboral, hay que reconocer que en general se aplica correctamente en las fábricas o en los aeropuertos, pero no alcanza a proteger el aficionado profesional de trabajos esporádicos que por descuido utiliza sin protección alguna un taladro, una pulidora, una sierra radial o cualquier otra máquina que genere pues, altos niveles de ruido. Del mismo modo que es obligatorio llevar casco insonorizante en una sala de tiro, que el cazador piensa o se acuerda en utilizar tapones para los oídos, ¿cierto? Entonces son diferentes actividades que muchas veces se realizan y que están, digamos, exentos, ¿sí? De cualquier tipo de protección. Ok. Bueno, entonces, ay, madre, espérame que... Eh, espérame un segundo. Listo, de todas maneras, yo ahorita, ya terminando, pues como acá les subo la actividad, pero les voy a mostrar de qué se trata. Esta fichita que les acabo de dejar, pues que les voy a colgar igual en la plataforma. Entonces es un caso práctico, ¿sí? Es un caso práctico para lo cual ustedes deberán revisar. Es un caso práctico, es la descripción de un trabajo en una empresa, ¿sí? Dice, Julio trabaja desde hace 30 años en la sección de montaje de carrocería de una fábrica de automóviles. Tiene 52 años y la duración de su jornada laboral es de 8 horas, las cuales realiza en el turno de la mañana. Su tarea consiste en montar las puertas de los automóviles con las piezas que les llegan a través de la cadena de montaje. Para ello utiliza una atornilladora neumática. A pocos metros está Marcos, de 24 años de edad. Su trabajo consiste en montar una prensa con planchas metálicas. Este puesto se encuentra en una cabina insonorizada, especialmente diseñada para evitar la propagación del ruido, ya que los niveles que se alcanzan son muy altos. Habitualmente deja la puerta abierta para poder hablar con sus compañeros y para de paso oír por el hilo musical, sus canciones preferidas, sacándose disimuladamente los tapones de protección. En una ocasión, cuando Marcos estaba metiendo en la prensa una de las planchas, esta chocó con la carcasa de protección contra el... Ay, espera que me perdí. Con la carcasa de protección contra el ruido, cayéndosele la pieza al suelo. Desde entonces, Marcos decidió quitar la carcasa, lo que le permite trabajar con mayor facilidad. El nivel ambiental de ruido alcanzado en el taller, según la última inspección, era de 85 decibeles, pero
En el puesto de trabajo de Julio, el nivel diario equivalente era de 95 decibeles. Los niveles pico alcanzados en la zona de cadena de montaje eran de 141 decibeles y dentro de la cabina donde está Marcos de 142, por lo que todos los trabajadores deben utilizar equipo de protección individual, en concreto unos tapones auditivos que les ha proporcionado la empresa. Carlos, otro trabajador del taller de 20 años de edad, trabaja en la empresa desde hace un año, ocupando el mismo puesto que Julio, pero en el turno de la tarde. En el control audiométrico que le hicieron al incorporarse al trabajo, no encontraron ningún tipo de anomalía. Hace un mes le realizaron la audiometría correspondiente a este primera. Durante el cambio de turno, Julio y Carlos se encuentran. Carlos le comenta a su compañero que últimamente le cuesta seguir las conversaciones y que en su casa le han dicho que al hablar grita mucho. Sospecha que puede tener algún problema, pero que desconoce los resultados de la última audiometría. Julio le responde que debe solicitar los resultados y a continuación le pregunta si utiliza los tapones, pues él lleva 30 años en la empresa y nunca ha tenido problemas de oído. Carlos dice que sí y le muestra cómo se los pone. Al hacerlo, Julio se da cuenta de que Carlos introduce los tapones completamente en el oído. Listo. Entonces, les voy a, igual como les dije, ya les voy a subir las preguntas y esta información en la plataforma, pero les voy a contar de qué se trata. Listo. Bueno, utiliza el material de apoyo que dejo colgado en el link de tareas y la presentación del caso para resolver las siguientes preguntas. Después de examinar con detalle la situación laboral expuesta en el caso práctico, tareas que se realizan, posturas, distribución de los puestos de trabajo, herramientas que se utilizan, indica las distintas medidas o acciones que emplearías para disminuir los niveles de ruido en la planta. Taller donde trabajan Julio, Marcos y Carlos. Realiza un estudio de los ruidos que se producen en el aula. No sé si de pronto, bueno, si a ustedes les tocó ir al salón de clase, o si de pronto conocen, han ido pues en estos meses a Sensa, ¿sí? Si han estado pues ahí en un salón de clase, pues digamos que pueden experimentar o pueden hablar por la experiencia propia, cómo es una clase en un salón de Sensa, ¿cierto? Porque pues digamos que el ruido que generan los carros, el mismo ruido del salón, el ruido de las personas, de los otros salones, de los que pasan, de los que gritan, de los profes, de todo el mundo, pues hace un poco complicado este tema. Entonces realiza un estudio de los ruidos que se producen en el aula de clase y en tu clase, perdón, y en tu casa, y elabora un listado con aquellos ruidos o sonidos que sean innecesarios para la actividad que se está desarrollando. Y otro listado con aquellos que son inevitables, aunque alguno de ellos pueda reducir, ¿cierto? Hay algunos ruidos que son inevitables, por ejemplo, tener el equipo a todo volumen es un ruido inevitable, cuando pues algunas otras personas están o estamos realizando algún otro tipo de actividad y este ruido puede interferir pues como el cumplimiento o el normal desarrollo de esas actividades, ¿cierto? Y el punto 3, el punto 3 dice, tomar el listado de los ruidos inevitables de la actividad anterior, explica de qué forma podrían ser atenuados para, cuando hablo de atenuados, es pues como tratar de disminuir un poco el efecto que generan estos ruidos en las personas, para así bajar los niveles de ruido en estos lugares. Entonces ustedes van a explicar pues cuáles fueron esos ruidos que identificaron y cómo podrían disminuir el nivel de ruido o disminuir el efecto que estos pueden generar, pues como en las personas que están expuestas al ruido. Listo, yo ya les voy a contar cómo está la tarea, se las voy a dejar en la plataforma ya mismo para que ustedes puedan entrar y revisarla. No sé si tengas a Diego, no sé si entró alguien más, espera, yo miro. Ay.
Ok. Eh, Diego, no sé si tengas alguna duda. Profe, yo tengo una duda, pero no es de la clase. Ah, ok, no hay problema. Espérame, Es terminamos de para, grabar.